Bueno, muy buenas tardes, queridos amigos de Que No Te La Cuenten. Esta vez quería hacer un pequeño programa de varias veces que me han preguntado y me han consultado respecto a este tema. Siempre he remitido a más de un texto que tengo por aquí dando vuelta en internet. Y antes que nada, una pequeña introducción. Acá voy a intentar hacer un análisis primero muy objetivo desde el punto de vista del derecho positivo, las leyes puestas por la Iglesia, para al final dar algún que otro consejo, alguna que otra sugerencia simplemente, y como tal, completamente falibles, ¿no? Me voy a guiar por un texto que he publicado en diciembre del año 2019. Se encuentra en la página inicial de nuestro blog, www.quenotelacuenten.org, y se tituló Si se puede ir a las misas de los lefebristas, entre comillas, una apuesta al día canónica sobre los sacramentos impartidos por la Fraternidad San Pío X. Este documento, antes de empezar, en su momento lo pensé bastante, lo consulté bastante, a ver si lo publicaba, y finalmente me decidí publicarlo porque no es ni más ni menos que lo que voy a decir desde el derecho positivo, lo que dice la Iglesia. Después vendrá la conveniencia del caso, son cosas distintas, ¿no? Sé que a algunas personas les gustó en su momento, otras que no les gustó tanto, bueno, pero en fin, yo acá vuelvo al antiguo oficio de abogado, previo a sacerdocio, entonces digo lo que el derecho positivo plantea al día de hoy. El artículo del año 2019, fines del 19, no ha cambiado en lo sustancial en cuanto al derecho positivo hoy por hoy de la Iglesia. Estamos a principios del año 2023, ¿no? Bien, entonces son varias las veces que yo recibí consultas acerca de la validez y de la licitud. Son cosas distintas. Una cosa es que algo sea válido, que valga, y otra cosa es que sea conforme a la ley positiva. De los sacramentos o de ciertos sacramentos administrados por los sacerdotes de la Fraternidad San Pío X, los seguidores de Monseñor Mancer Lefebvre, un gran obispo misionero en África francófona, un hombre con una vida realmente interesantísima desde lo que implica su vida sacerdotal, su vida como obispo. Fundó muchos seminarios, bueno, en fin. Las preguntas que siempre me llegaban a mí es: ¿se puede ir a las misas de los curas de la Fraternidad San Pío X? Estoy leyendo los mails que me llegaban. ¿Se puede uno confesar con un sacerdote de la Fraternidad San Pío X? ¿Se puede uno casar en sus capillas, en sus prioratos, ¿no? Bien. Y acá, independientemente del juicio de cada uno y de las razones aducidas por la Fraternidad San Pío X, que aduce desde ya el año 1988, cuando fue el momento de que Monseñor Lefebvre consagró obispos, ¿no? Y eso tuvo el inicio de los problemas grandes canónicos que hay con la fraternidad, aunque algunos plantean que ya el problema vendría desde el año 1976 con los problemas de Monseñor Lefebvre. Voy a intentar hacer acá, del modo más resumido posible, lo que al día de hoy, estamos al inicio del año 2023, ha dicho la Iglesia, o se encuentra en el ámbito del derecho positivo de la Iglesia, sin hacer de parte de uno juicio alguno. Yo me intento eh, limitar en esta parte a lo que la Iglesia dice en sus documentos, en sus consultas. Bien, antes que nada, una aclaración importante, porque no todo el mundo puede entender quizás esto que voy a hablar de la validez o de la licitud, ¿no? El sacramento válido es aquel que, respetando su materia, su forma y el sujeto, el ministro, etcétera, ha sido confeccionado válidamente, verdaderamente, ¿no? O sea, con toda la capacidad de producir efectos santificantes que le son propios. Esto hace la validez de un sacramento, ¿no? Que se utilice la fórmula de vida, por ejemplo, no sé, en el sacramento de bautismo, yo te bautizo en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. No se puede decir yo te bautizo en el nombre de Jesús, yo te bautizo en el nombre de la Santísima Trinidad, no, yo te bautizo en el nombre de, no sé, de los santos, de los muertos, no. La fórmula, la forma, ¿no? Hay que respetar la materia, la forma, el sujeto, el ministro, etcétera, ¿no? Eso es a la validez de un sacramento. ¿Qué es lo que hace a la licitud de un sacramento? Bien, sacramento lícito es aquel, digo, que además de haber sido confeccionado válidamente, lo ha sido en conformidad con las leyes positivas, escritas de la Iglesia. Y como estas leyes obligan al cristiano, siempre y cuando sean justas y no exista una grave incomodidad, ya hemos hablado del tema en otro lugar, esta licitud puede comprometer la moralidad tanto del acto de administrar los sacramentos por parte del ministro, como del acto de recibirlos por parte de un fiel. Por ejemplo,
sería inválido, es decir, no existiría sacramento alguno, si un laico dijera la fórmula de la confesión sacramental, yo te absuelvo en nombre del Padre, ¿no? Pretendiendo así absolver de sus pecados a una persona. Si un laico se sienta con otro laico y uno le cuenta sus pecados y el laico le dice, yo te absuelvo con toda la solemnidad, incluso vestido de cura, ¿no? Bueno, inválido. Pero sería válido, aunque ilícito, si un sacerdote administrase el bautismo a un pequeño, un bebito, en el living de una casa, no porque se encontraba aquel en peligro de muerte, ¿no? Sino porque le parecía más simpático, eso, llevarlo a la parroquia para que tanto no mejor acá, bueno, no, válido sacramento, pero ilícito. En el caso del laico que confiesa a un laico, es totalmente inválido, ¿no? Porque no hay, el ministro de la confesión es sacerdote, no un laico. Bueno, entonces por eso vemos que hay una cosa, lo que es la validez de un sacramento para que algo exista, para que se dé, y otra cosa es la licitud. Entonces hay sacramentos que se pueden administrar de modo válido, y a su vez de modo lícito, y hay sacramentos que se pueden administrar de modo válido, pero de modo ilícito, ¿no? Contra la ley canónica. Y hay sacramentos que son inválidos y totalmente ilícitos, ¿no? Bien. Vamos a ver los sacramentos, algunos de los sacramentos impartidos por los sacerdotes de la Fraternidad San Pío X. Padre, ¿me puedo, por ejemplo, confesar con un sacerdote de la Fraternidad San Pío X? ¿Es válida para mí la confesión? ¿Es algo lícito? ¿Se puede hacer? O sea, es válido, por un lado, si me vale la confesión, por otro lado, si es lícito. Bien. En el año 2015, la Santa Sede determinó que quienes durante ese año 2015, fue el año de la misericordia, se acercaran a los sacerdotes de la Fraternidad San Pío X para recibir el sacramento del perdón, la confesión, decía un texto, recibirán válida y lícitamente la absolución de sus pecados. Esto se encuentra puntualmente en el texto llamado La indulgencia por el jubileo de la misericordia, dada por Papa Francisco, año 2015. Finalizado ese año 2015, Roma misma extendió ese permiso más allá, cito, más allá del periodo jubilar hasta nueva disposición. Esta fue la carta apostólica llamada Misericordia et Misera. Desde el año 2016 hasta ahora, 2023, no ha habido cambio de disposición. Por lo tanto, al día de hoy, enero del 2023, conforme a las declaraciones oficiales de Roma, los sacerdotes de la Fraternidad San Pío X administran el sacramento de la confesión de modo válido y de modo lícito. Las dos cosas. O sea, cualquier persona, cualquier bautizado se pudiera confesar con un cura de la Fraternidad San Pío X y esto está absolutamente permitido por la Santa Iglesia Católica, desde el punto de vista del derecho positivo. No entramos acá entonces si es conveniente, si no es conveniente, si es justo o no es justo, si es válido y es lícito. Punto aparte. Segundo tema, el sacramento de la Eucaristía, la Santa Misa. Para empezar, los sacerdotes, una aclaración previa, de la Fraternidad San Pío X siempre han reconocido, esto es importante, como sumo pontífice, tanto a Pablo VI, a Juan Pablo I, a Juan Pablo II, a Benedicto XVI, a Francisco. Y es más, y lo mencionan siempre en el canon de la misa, como también mencionan al obispo del lugar. Si un sacerdote de la Fraternidad San Pío X está en Londres, nombra en el canon de la misa al Papa Francisco, por ejemplo, ahora o antes a otro papa, y al obispo del lugar. Perfecto, ¿no? ¿Cómo corresponde, no? O sea, la Fraternidad San Pío X, desde su oficialidad, no es como algunos llaman, esto se llama sede vacantista, como que dicen, no, la sede está vacante, el papa no es papa, no. Esto no es así desde la oficialidad, ¿no? Bien, jamás ha sido así. Que haya algunos sedes vacantistas entre los lefebvristas puede ser, seguramente, pero bien. Desde el año 1988 hasta enero del año 2019, la por entonces existente Pontificia Comisión Ecclesiae, una estructura que creó en su momento Juan Pablo II a partir del año 88, después llamada la sección cuarta de la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe. Bueno, no hago toda esta historia, pero fue siempre la encargada, o ha sido la encargada, de llevar adelante las tratativas con la Fraternidad San Pío X y de recibir a su vez las consultas hechas por los fieles de todo el mundo respecto de la posible participación de un fiel en las actividades de las misas o las confesiones o lo que fuera.
En la actualidad, esto está dependiendo directamente del culto divino. Pasó primero por ser parte de esta comisión, Pontificia Comisión Ecclesia Dei, después por la sección cuarta de la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe, y hoy depende directamente del culto divino, ¿no? Las respuestas oficiales en a diversas preguntas, cuestiones, se llama en latín, normalmente siempre han sido en la misma línea y han dicho siempre lo mismo, ¿no? Que por no tratarse de un cisma formal, la separación querida, directa de la Iglesia, del Papa, ¿no? Sino de un problema interno, siempre se ha hablado de un problema interno, esto desde el punto de vista oficial, no, pero yo escuché que un obispo dijo que están en cisma, bueno, la oficialidad de la Iglesia siempre ha sido así, ¿no? Se ha hablado de un problema interno en la Iglesia. Por tratarse no de un cisma formal, sino de un problema interno de la Iglesia, más bien algunos hablan de una grave irregularidad canónica, esa es la palabra técnica que utilizan. Los sacerdotes de la Fraternidad de San Pío X, aunque estén válidamente ordenados, por no estar incardinados en una diócesis o en una iglesia particular, es decir, una congregación o orden religiosa, aunque algunos plantean que en realidad la suspensión de estos sacerdotes ordenados en la Fraternidad de San Pío X vendrían a partir de que un obispo los ha ordenado sin las legítimas dimisorias o los legítimos permisos. Aunque estén válidamente ordenados, celebran la misa de modo válido, pero ilícitamente, como si no tuviesen permiso para celebrar la misa por no estar incardinados en una diócesis o por no pertenecer a un instituto religioso o una orden religiosa. Pero la misa de ellos es válida, consagran válidamente, ¿no? A su vez también se ha respondido siempre de modo oficial de Roma que no constituye pecado o delito canónico alguno a un fiel asistir a las misas de los sacerdotes de la Fraternidad San Pío X, salvo que se haga con la intención, cito, de separarse de la comunión con el romano pontífice y de los que están en comunión con él. Fin de la cita. Por lo tanto, si una persona va a misa, a una capilla, donde sea, de un sacerdote de la Fraternidad San Pío X, no peca ni comete delito alguno, siempre y cuando no vaya con una mentalidad cismática. Por ejemplo, si una persona va y en su conciencia dice, bueno, yo estoy yendo a estas misas porque me estoy separando de la comunión con el resto de la iglesia. No quiero aceptar al Papa, no quiero aceptar la estructura jerárquica de la iglesia actual, ¿no? Hay tantos escándalos que entonces yo quiero separarme. Bueno, entonces esto es lo que ha respondido Roma. Se puede ir, no se comete pecado y delito, salvo que uno vaya con una mentalidad cismática. A su vez, también ha respondido la Iglesia que si alguna misa celebrada según la forma ordinaria, llamada el Novus Ordo, digámosle de modo rápido en español para entendernos, resultase peligrosa para la fe, por ejemplo, se profirieran errores voluntarios, en una misa se dijeran herejías, ¿no? O no fuese celebrada conforme a las rúbricas vigentes y no existiese otra alternativa, se podría ciertamente asistir a las misas de la Fraternidad San Pío X. Esta ha sido una respuesta verbal de la entonces sección cuarta de la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe, a la cual tenemos noticias solamente por la organización internacional Una Voce. A ver, explico. Estoy en una ciudad X, en un país X, a la redonda, cerca mío, no encuentro ninguna misa, o mejor dicho, voy a la misa Novus Ordo normal, pero el cura me niega la virginidad, la Virgen María. O es un desastre la misa, ¿no? No sigue ni siquiera el misal. Por lo tanto, esa misa se convierte en una misa celebrada de modo ilícita, ¿no? Es ilícita. Es válida, pero es ilícita, por más que el cura esté encardenado y sea párroco, lo que sea. Y el único lugar donde tengo para ir es la misa de un sacerdote de la Fraternidad de San Pío X. Respuesta oficial de Roma. Si alguna misa celebrada según la forma ordinaria, Novus Ordo, del rito romano, resultase peligrosa para la fe, o no fuese celebrada conforme a las rúbricas vigentes y no existiese otra alternativa, se podría ciertamente asistir a las misas de la Fraternidad de San Pío X. Claramente acá hay que tener en cuenta que la subjetividad nos puede jugar una buena o mala pasada, pero hay que intentar evitar, a mi humilde entender, caer en esa especie de subjetivismo litúrgico o ese liturgómetro y decir, bueno, yo digo cuándo es
lícita la misa cuando no es lícita la misa. También respondió de modo oficial la Iglesia que los fieles cumplen con el precepto dominical asistiendo a una misa celebrada por un sacerdote de la Fraternidad San Pío X. Ahora, el planteo está en que cuando un fiel, una persona, un papá, una mamá, un joven, va a una misa, a una santa misa celebrada según el Novus Ordo, por algún sacerdote, que como dirá el Papa Benedicto XVI en su momento, incluso repetirá Francisco, llevan el abuso litúrgico hasta el exceso de lo tolerable, hasta cuando ya uno no puede tolerarlo. Por ejemplo, en alguna parroquia que un sacerdote comience a dejar de lado el misal y comience a inventar plegarias, comience a inventar prefacios y a su vez comience a decir que la gente, bueno, se acerque a comulgar o que comulgue sentado, que vayan pasando el cáliz y cada uno comulgue de la mano como quiera. Esos abusos litúrgicos más allá de lo tolerable, claramente que crearían a una persona una grave incomodidad, un grave incómodo, se dice en derecho canónico, ¿no? Y a su vez que podría incluso ser para uno mismo un peligro en la fe. Y por lo tanto uno estaría justificado decir, yo a esa misa no voy. También se ha dicho, estoy resumiendo, que no es pecado, porque algunos habían preguntas, son todas preguntas que se hacen a Roma y responden, no es pecado contribuir a la colecta dominical de sus capillas, sus prioratos, etc. Además que alguno podría alegar como una simple analogía, una analogía lejana, pero analogía al fin, es aquello que se encuentra en el actual Código de Derecho Canónico, Canon 844, si no me equivoco, inciso segundo, la llamada communicatio in sacris. ¿Qué es esto? Que es que cuando una persona se encuentra en un lugar donde no tiene misa católica, católica apostólico romano, le estoy diciendo, por ejemplo, una persona que se encuentra en Rusia, donde no hay una parroquia católica, hay parroquias nada más que ortodoxos rusas, ¿no? Cismáticas, quiero decir, y uno quiere o comulgar o recibir la confesión o la unción de los enfermos, esto está bien legislado, uno perfectamente puede, sin ningún tipo de mentalidad cismática, aprovecharse de esos sacramentos válidos que ellos tienen, la comunión, el bautismo, en fin, varias cosas, para poder recibir la gracia que viene por medio de los sacramentos, ¿no? Esto es muy conocido, incluso después del Concilio Vaticano II, la comunión con gente que posee la validez de los sacramentos. Si esto se permite entonces con los cismáticos, los ortodoxos rusos, cuánto más entonces con la Fraternidad San Pío X, que repito, no ha sido un cisma formalmente declarado, ni siquiera así la Iglesia lo ha tratado desde el punto de vista oficial, sino que se ha siempre planteado como un problema interno de la Iglesia Católica Apostólica Romana. Bien, hasta acá el derecho positivo. Mm, Bien, conclusión. La misa, entonces, de los sacerdotes de la Fraternidad San Pío X siempre resulta válida, aunque en la mayoría de los casos, desde el punto de vista del derecho positivo, estoy hablando, ilícita por falta de licencias de los clérigos, ¿no? Como también digo, sería ilícita una misa según el Novus Ordo o el Vetus Ordo, celebrada por un sacerdote que aún teniendo formalmente todas las licencias, todos los papeles, no respetase las rúbricas o profiriese doctrinas peligrosas o contrarias a la fe. Punto aparte, sacramento del matrimonio. Por disposición de la Santa Sede, desde el año 2017, y en esa misma línea pastoral que venía viendo, que la Carta Apostólica Misericordia et Misera, la de las confesiones, se autoriza a los ordinarios, es decir, a los obispos o los administradores apostólicos, a que concedan licencias para realizar matrimonios de modo lícito y de modo válido a los sacerdotes de la Fraternidad San Pío X. ¿Por qué les digo esto? Porque para que el matrimonio tenga validez, como el matrimonio exige que se respete la jurisdicción, un sacerdote que casa en algún lugar del mundo sin permiso expreso o sin delegación, mejor dicho, del párroco del lugar o del encargado del lugar, no administra de modo válido el matrimonio. Por eso acá, para subsanar este problema, la Iglesia entonces a partir del año 17 permite que los obispos en sus diócesis den la delegación a los sacerdotes de la Fraternidad San Pío X para que casen, ¿no? Y pone condiciones. Punto número 1, siempre que sea posible, dice el obispo, delegará a un sacerdote que posea licencias para que reciba el consentimiento de los cónyuges en la celebración del rito tradicional.
para luego dar inicio a la misa conforme al Vetus Ordo celebrada por un sacerdote de la fraternidad. También dice, donde esto no sea posible o no haya sacerdotes de la diócesis que puedan recibir el consentimiento de las partes, el ordinario podrá conceder directamente las facultades necesarias para casar a un sacerdote de la fraternidad que celebrará también la Santa Misa. En algunos lugares se ha dado como modo práctico, yo conozco en algunas diócesis, que los obispos dieron permisos amplios. Bueno, que todos los curas de la Fraternidad San Pío X casen de modo válido y de modo lícito sin ningún problema en la parroquia, el priorato, donde ustedes quieran. Conclusión, al día de la fecha, siguiendo las condiciones que recién dijimos, los sacerdotes de la Fraternidad San Pío X pueden recibir licencia del obispo o del ordinario para casar válida y lícitamente al mismo tiempo. La praxis canónica ha llevado a que varios obispos nos han otorgado un permiso amplio, como recién dijimos. De hecho, esto vino a traer una gran solución para muchos lugares porque, incluso lo sé porque algunos superiores de la Fraternidad San Pío X dijeron, bueno, a partir de ahora, como hay una salida canónica, tenemos que pedir permiso al obispo para casarnos. Antes, bueno, no entro acá en la discusión de qué pasaba con los matrimonios celebrados por la Fraternidad San Pío X antes de esta época, sería un berenjenal del cual uno no sale fácilmente. Respecto al sacramento de la confirmación, el ministro propio del sacramento de la confirmación es el obispo. Eso es lo que marca el derecho canónico. Por lo tanto, los obispos, aún sin jurisdicción eclesiástica, de la Fraternidad San Pío X, ellos, por sí mismos, pueden administrar de modo válido el sacramento de la confirmación. Cuando confirman válidamente. Lo que no podrían, según derecho canónico, no podrían delegar, por falta de jurisdicción, a un sacerdote para que las haga. Porque no tiene jurisdicción él mismo, por lo tanto no puede delegar esa jurisdicción. Tiene la potestad como obispo de confirmar, ¿sí? Pero no podría de confirmar válida, en este caso válida, y según el derecho canónico, ilícitamente, pero válidamente al fin. Lo que no podría hacer delegar a un sacerdote cualquiera las confirmaciones. Debería hacerlas él mismo. Sacramento del orden sagrado. Nunca que sepamos, se discutió acerca de la validez de las ordenaciones. Sí se ha discutido sobre la licitud, de si es conforme o no al derecho, ¿no? Pero al no tener incardinación eclesiástica en una diócesis o en una comunidad religiosa aprobada por la Iglesia, ejercerían desde el derecho positivo ilícitamente el ministerio. Hasta acá es lo planteado de modo así seco y duro desde el derecho positivo por Roma. ¿Qué responde la Fraternidad San Pío X a la ilicitud respecto de la administración de ciertos sacramentos? En síntesis, siempre han dicho que, si bien lo planteado por Roma, resultaría verdadero en condiciones normales de presión y temperatura, no lo sería así ahora, de modo exacto, por el actual estado de necesidad en el cual se encuentra la Iglesia, la gran confusión existente, etc., ¿no? Máxime cuando la ley suprema de la Iglesia siempre ha sido la salus animarum, la salvación de las almas, ¿no? Es un tema eterno, una discusión eterna entre canonistas, en el cual ahora no hace falta que yo entre. Hasta aquí, entonces, lo aséptico, canónico, puro y duro, doy una minimísima reflexión. La crisis actual en la que se encuentra la Iglesia, por todos conocida, no hace falta que uno esté acá apuntando nada nuevo, nos lleva muchas veces a grandes cruces, tanto los sacerdotes como los laicos. Uno tiene que buscar siempre ese aferrarse a nuestro Señor Jesucristo en la cruz, a buscar también incluso compartir, como San Pablo dice, los padecimientos de nuestro Señor Jesucristo. Y para esto muchas veces uno tiene que apelar a lo que buenamente tiene, ¿no? Una parroquia en algún lugar donde celebra una Santa Misa y donde el sacerdote quizás tiene algún modo de celebrar contrario a lo que dicen las rúbricas, pero no es tan exagerado. Entonces, bueno, uno perfectamente puede tolerarlo a eso, así como nuestro Señor toleró varias cosas en su proceso jurídico. Otro dirá, bueno, no, pero yo prefiero ir simplemente a lo seguro, entonces ir nada más que a la misa tradicional. Bueno, busque la misa tradicional donde la Iglesia primero la haya permitido y esté todo de modo regular. No tenemos que ir a buscar la excepción necesariamente por principio. Y también, por último, hay que decir que aún aquellos que opten por esta salida de ir a las misas de la Fraternidad San Pío X, celebrada con todas estas excepciones canónicas que Roma permitiría, bueno, vayan, usen de los sacramentos, tengan esta
este reparo que Roma dice de no crear una mentalidad cismática y tampoco de decir, bueno, esta es la única tabla de salvación. Yo voy a misa porque quiero aprovecharme de los sacramentos, quiero aprovecharme de una buena prédica, simplemente eso, pero evitar todo tipo de posible cerrazón y no dejar de practicar las obras de misericordia corporales, espirituales, la vida de caridad, a su vez no mirar desde arriba a los otros. Eso es lo que creo que es muy necesario e importante evitar, más que nada en tiempos de crisis en los que nosotros, los miembros del cuerpo místico de Cristo, también tenemos que padecer con nuestro Señor Jesucristo. Dios los bendiga mucho. A rezar por la unidad y la paz litúrgica, la paz doctrinal de la Iglesia, y que no te la cuenten. Si les gustó el video, aparte de suscribirse, activar la campanita y comentar, en la descripción de este video se van a encontrar con el link de la plataforma Patreon, un modo concreto de apoyar este apostolado que intenta hacer una contrarrevolución cultural y espiritual. Dios les bendiga y que no te la cuenten.